está ahí a un paso de ser ley la baja de edad en la imputabilidad, esto es, buscar que la delincuencia juvenil decrezca, ¿o es buscar qué exactamente? Vamos a preguntárselo a Fernanda Riquelme, abogada penalista que hoy nos acompaña. Vamos a comenzar preguntándole, bueno, primero dándole la bienvenida. Hola Fer, ¿cómo va? Hola, Bienvenida, hola Fer. Primero, antes de bucear por todos los temas que hacen a esto, ¿qué implica esta nueva reforma? Bien, bueno, esta reforma implica cambios que ya se venían anticipando porque recordemos que la ley es de 1980, sí es una ley que ya lleva un tiempo y necesita una determinada reforma. Ajá. Esa ley implica que son inimputables las personas a partir de los 16 años hasta, digamos, 18. Esa ley, también vamos a llamarla antigua, tiene una amplia discrecionalidad judicial, porque justamente no habían penas en ese momento, por ejemplo, cuando el menor es de 16 años no había pena. Si el delito, por ejemplo, era mayor de 2 años, primero se tenía que ver la responsabilidad dentro de un juicio penal juvenil y después determinar la pena que se cumplía en el penal cuando cumplía 18 años la persona. En la actualidad, la imputabilidad se quiere imponer a los 14 años, es decir, que muchas personas me han hablado a mí por diferentes redes y he tenido oportunidad de hablar con colegas de que, bueno, que tienen discernimiento, que la adolescencia ha cambiado y demás. Sí, pero esa sería, perdón, Fer, la propuesta actual, digo, la propuesta es esa, bajar la imputabilidad a los 14 años. Exacto. Bien. No solamente desde la edad biológica, sino también ampliar la gama de delitos en los cuales se pueden imputar a los menores. También tenemos un sistema acusatorio donde hay una fiscalía, una defensa, se incrementa la figura de la víctima, de la querella, esto es muy importante, que eso a diferencia de la otra ley no era tan preponderante. ¿Cómo es eso, ese punto? Ahora digamos, se reivindica la figura de la víctima. Bien. Más que en el código, por ejemplo, la víctima puede estar presente en el proceso con su consentimiento, ¿sí? Ok. Antiguamente era diferente, era todo más reservado, más confidencial, sigue siendo confidencial. Quiero decir que este tipo de juicios es confidencial, no se puede dar la identidad del menor, se debe proteger, salvo que él exprese lo contrario, ¿no? del adolescente. ¿Qué aportaría, perdón que me detenga en este punto, pero qué aportaría que la víctima esté presente en el proceso? En realidad, lo que se quiere proteger es que justamente se siente a veces la vulnerabilidad de la víctima en los procesos penales y en estos últimos años, sobre todo también en los de adultos, ¿no? Se ha preponderado la figura de la víctima para que justamente vea que realmente se está haciendo justicia frente a lo que se considera un delito que se ha realizado frente a ella. Okay. Eso sería como una política criminal, más que nada es la que se está aplicando, ¿no? Okay. Sí, sí. Hay diferentes pros y contras en esta reforma. Quiero decir que hay personas que están a favor de esta situación porque entienden que la adolescencia ha cambiado. De todas maneras, quiero decir que la tasa de delitos cometidos por menores es muy baja relacionada con la de los adultos, pero bueno, entienden que con esto se terminaría en cierta forma la impunidad, por ejemplo, sí, perdón, es que tengo en mente, digo, justo un caso que está muy fresco porque sucedió hace muy poco, el tema es simplemente para citarlo, Jeremías Monzón, un adolescente que fue asesinado por otros adolescentes que tienen 14 y 16 años. Digo, actualmente estos adolescentes, con la impunidad que tienen, postean que ya están en su casa, que ellos, ya está todo dicho, ¿no? Ellos son los asesinos, pero tienen la impunidad de poder estar en su casa por el hecho de ser menores. ¿Qué pasa con esto? Porque digo, esa libertad que genera el poder ir, matar con 14 años y saben que vuelven a casa y que no pasa absolutamente nada porque la ley los ampara. Bien, en realidad no hay una impunidad.
yo no lo llamaría impunidad, y con esto no me tilden de garantista porque esto no se trata de ser garantista o punitivista. Hay una intervención estatal que siempre estuvo, incluso muy avanzada en la provincia de Mendoza, donde están los fueros juzgados penales juveniles, en donde justamente se trata esta situación. Y, en este caso de homicidio es diferente, como te dije. Bien. ¿Qué se hace? Primero se determina la responsabilidad de esta persona y después, por ejemplo, tiene 16 años y asesina a otro adolescente o a otra persona. Sí. Primero se hace, se analiza la responsabilidad, se determina la responsabilidad y mientras tanto tiene controles tutelares u otro tipo de controles que el juez va a fijar hasta que cumpla 18 años y termine de cumplir la pena en el penal. Otra cosa que quiero aclarar. En la nueva reforma no existe la cadena perpetua, ¿sí? Es hasta 15 o 19 años, ¿sí? Para este tipo de menores. ¿Esa sería la edad máxima, los años máximos que le pueden dar a un menor? Exactamente. ¿Qué pasa en el caso, Fernanda, del ejemplo que acaba de citar Paya? Con la nueva reforma. Claro. ¿Qué pasa en el caso de este ejemplo que citó Paya y los padres? Porque quizás si los menores no tenían, por la edad, la condena, ¿qué pasaba con sus padres? Y en este caso con la reforma, si los padres van a poder tener alguna injerencia o, digamos, ¿les va a caer el peso de la justicia a ellos? Sí. Hay una responsabilidad civil que puede recaer sobre ellos en la nueva reforma. En la antigua era diferente porque obviamente estamos, frente a adolescentes. No me gusta hablar de vulnerabilidad porque se malinterpreta, ¿sí? Tienen diferentes tipos de recursos, vienen de otro tipo de lugares y terminan con este puño de la ley, como le digo yo, con este tipo de procesos penales que, son un poco estigmatizantes. Pero más allá de eso, la responsabilidad es civil, más que nada, en los padres. La responsabilidad es civil. Es hacia civil. Los padres. Hacia los padres. Puede tener una situación civil de responsabilidad hacia los padres, sí. Fer, ¿qué se sabe en el resto del mundo? ¿Cómo funciona esto en el resto del mundo? ¿Hay Mira, yo he traído antecedentes? unas estadísticas, chicos, porque es tan complejo todo. Y de hecho es de 1980, desde ese momento que se está intentando reformar. Yo, comparando ahí, Coco, un poco, leía que en Uruguay y en Brasil varían. Y en Chile también, que tiene un sistema de justicia especial para menores de 14 años. Es decir, que en otros países ya está esto funcionando a partir de los 14 años. Exactamente, y hay otros países que incluso menos, ¿no? En Gran Bretaña, en lo que tiene que ver... En este momento, mira, estoy buscando las estadísticas, pero bueno, ya las voy a encontrar. Pero sí, en Brasil... Lo importante en todo caso es que hay referencias... Sí, hay referencias de que en algunos... Miren, Cuba y Argentina son los países que tienen la edad de punibilidad de 16 años, ¿sí? Los demás tienen menos, menos, pero bueno, en este momento no estaría encontrando las estadísticas. Pero sí, son menores. En Brasil son menores, pero también tienen otras implementaciones, ¿no? Sí. ¿Y el resultado final en esos otros países? Digo, acá... Generalmente, vuelvo a repetirte, hablando con especialistas en el tema, porque, la parte penal, nosotros los penalistas, generalmente no lidiamos tanto con este tipo de casos, no es muy común. Nosotros lidiamos más con gente de edad adulta que infringe la ley penal. Pero, ¿qué sucede? En el caso de la reinserción, lamentablemente entran más en una universidad del delito que en una reinserción realmente profunda. Esto tiene que ver justamente con que un país que quiere bajar la imputabilidad y que seguramente saldrá la ley, yo no tengo dudas, probablemente porque tiene que haber ciertas reformas, pero debe tener estructura el país para eso. Por ejemplo, tener instituciones especializadas, no haber superpoblación. Obviamente que otro dato, ¿sí? Los menores no pueden compartir cárceles con los mayores. Esto es algo que hay que tener en cuenta porque de por sí ya hay una superpoblación carcelaria y esto está prohibido hasta por tratados internacionales. Pero lo que quiero decir es que justamente no es tanta la reinserción como se cree si no hay una estructura que lo proteja. En el caso de Brasil sí la tienen, ¿sí? Que por ejemplo me decías vos que es menor, que creo que es 14, menos 13, 14, 12 años, una cosa así. No quiero mentir porque no tengo las estadísticas acá. Pero
Con referencia a lo que tiene que ver con los delitos cometidos en general, es bajo el porcentaje, eso hay que decirlo. La mayoría están vinculados con robos contra la propiedad. Es decir, por ejemplo, los utilizan en robos con armas a los chicos, a los menores. Esto es muy común. Y hay baja participación por ahí en los delitos, como vos decías recién, Paya, más complejos, más organizados, como son los homicidios. Es que fue digo, se habló demasiado de este tema porque el joven es asesinado en manos de 3 adolescentes, digo. Una chica de 16 años y 2 personas de 14 años. Entonces digo, en este caso, ¿qué pasa? Porque son todos menores y, como bien decía recién, llegan a casa, ellos fueron, dieron su testimonio y demás, pero les dan libertad absoluta porque son menores de edad. Digo, No, por eso. Hay una tutela judicial, no es libertad absoluta. Hay un control. Bien. Hay un control, hay juzgados acá penales juveniles y están mucho más avanzados que en otra provincia. Y les aviso que encontré la edad de imputabilidad en los otros países. En el Reino Unido, 10 años. En Estados Unidos depende del estado. Hay algunos que no hay una edad mínima fija. Brasil, 12 años. Pero, como te digo, tienen un régimen especial. Chile, 14. Uruguay, 13. España, 14. Pero, como te dijo... implica todo esto. Siempre que hablo con especialistas más punitivistas o depende de los garantistas punitivistas, siempre les digo de la prevención. La prevención, la educación, la política criminal siempre que proteja la integridad de los adolescentes para que no ingresen justamente, vuelvo a repetir, en esa universidad del delito y de esa reincidencia que realmente se quiere evitar. Fernanda, otra cosa. Ahora se está hablando de bajar la edad a 14 años. Temas que yo recuerdo que desde chico vengo escuchando en diferentes programas periodísticos del tema de bajar la edad de imputabilidad. Hoy, por ejemplo, se baja a 14. Mañana una persona, un menor, un niño, un adolescente de 12 años, 13 años, comete algún crimen, un delito, otra vez se volverá a hablar para bajarlo tal vez a 12 años. ¿Es esta la solución? ¿O tal vez esto debe ir acompañado con algún otro programa de contención emocional, educativo, si se quiere? Claro. Es que claramente compartimos, Fer, la misma opinión. Tiene que haber una contención. Había una serie, recuerdo, bueno, muy conocida, donde hablaba de un adolescente que tuvo que transitar este proceso, obviamente en confidencialidad, y todo lo que significa psicológicamente para una persona menor, o sea, es un adolescente. Sí. Entonces, la prevención tiene que ir acompañada. Buena estructura para no superpoblación, ¿sí? Y buenas políticas de educación porque también en la nueva ley se está, digamos, implementando la idea de que el niño tiene que terminar la escuela, ¿no es cierto? Tiene que tener una salud mental. Eso también se ha hablado en la nueva ley porque eso me parece correcto, ¿no? Y yo creo que en eso también comparto el tema del apoyo y de darle una buena educación y demás. Pero hay una realidad de que eso no sucede y que de repente si te matan un hijo o cuando le toca a uno, ese pensamiento cambia. Digo, no es cuestión de decir, bueno, era menor, tal vez necesitaba un poco más de apoyo en su familia. Digo, es hasta que a uno le toque o sucedan estas atrocidades que suceden. Lo hablamos también con la producción antes de empezar el programa, cuando sabíamos que íbamos a hablar de este tema, que es un tema crudo en realidad. Sí. Decíamos que tampoco se puede generar una ley o modificar una ley desde el odio. Claro. Yo entiendo, cuando a uno le toca, es tremendo. Es tremendo. Sentís en algún punto que se te acabaron todas las teorías y todos los planteos. Tal cual. Y uno reacciona de una manera que quizá ni sospechaba siquiera. Pero tampoco se puede generar el cambio de una ley de un tema tan delicado, sensible, claro, delicado, desde el odio. Pero ¿no? Tal cual. Lo que decías, Paya, y que te dije al principio recién, y te vuelvo a repetir, es la preponderancia del rol de la víctima en esta nueva reforma, la importancia de la víctima por lo que ha pasado, ¿no? Y esto es muy importante que antes no pasaba. Entonces, ahora esto lo quiere realmente reivindicar, digamos, la nueva reforma con el consentimiento. Ella puede estar o no presente, pero eso es muy importante. La reivindicación de la víctima en esta nueva reforma, y yo estoy de acuerdo en eso. En el caso que esté vivo, o viva, digo, la víctima. O querella. O la querella, claro. Fernanda, ¿y cómo funciona el ex COSE, que era conocido acá en Mendoza? Ahora creo que se lo llama
Dirección de Responsabilidad Penal Juvenil aquí en la provincia, digamos, sería un lugar tal vez para albergar a estas personas, a estos menores de 14 años desde ahora. ¿Hay superpoblación allí? ¿Cómo está funcionando hoy en día? Mira, yo en este momento no estoy tan en contacto con las estadísticas del correccional de menores, pero sí están bajo la órbita de los organismos que se encargan, que están muy especializados en justicia penal juvenil y están bajo esa órbita el control, digamos. Pero yo en este momento estadísticas no tengo sobre el COSE. Digo, recién vos mencionabas que no puede un menor estar compartiendo un pabellón o la misma cárcel que un adulto. Eso está prohibido. Bien, pero entonces estarían en este lugar. Exactamente, en institutos especializados o crear estructuras. Bien. Que por lo pronto no existen. ¿No? No, por lo pronto no hay por ahí las suficientes y empiezan a imputar. Y bueno, tienen que ver dónde van a ir esos chicos con todo lo que quieren hacer. Buena educación, salud mental, profesionales capacitados para esto y jueces capacitados en lo que es la adolescencia como abogados, por supuesto. Tal cual. Fer, lo último que te consultamos, ni hablar de cuando una persona pierde la vida a manos de otra, pero focalizándonos en menores. ¿Se categoriza la pena o la culpabilidad de acuerdo a si es el hurto dentro de un vehículo o pasar la frontera de una propiedad privada, por ejemplo? Alguien que ingresa a tu casa con fines de robar o de mirar para después volver y robar. Por supuesto, es decir, el Código Penal es muy claro en las penas que se establecen, pero acá hay un atenuante fundamental que es que estamos hablando de un menor. Puede ser, a ver, no sé si te referís, por ejemplo, si es un hurto, por ejemplo. Antes, en la antigua reforma, un hurto en tentativa no se castigaba, por ejemplo. Y ahora todos los delitos entran en el castigo, ¿sí? Pero obviamente tiene los atenuantes justamente de que es menor. Pero bueno, eso lo va a determinar el fiscal, ¿no? A ver qué pena ¿Qué tipo de grado le va a corresponder. Y en realidad, como les digo, antes de la pena van medidas alternativas, ¿sí? La pena es la última ratio, sería la última opción en este tipo de regímenes. Bueno, Fernanda Riquelme, abogada penalista, la puedes encontrar por el teléfono 2615, corregime Fer, 75 69 37. ¿Dije bien? 2615 75 69 37 o en Instagram como Fer Riquelme OK. Ahí está en pantalla. Perfecto. Bueno. Fernanda, gracias. Muchas gracias a ustedes.